Waterloo significó el fin de una era. Tras las masacres de las guerras napoleónicas, Europa disfrutó de 4 décadas de paz. Pero mientras los ejércitos europeos descansaban, las fábricas del continente no pararon ni un instante. Cuando una nueva guerra volvió a estallar, los generales pudieron sacar partido de las nuevas tecnologías. El tren, el telégrafo y el barco de vapor. La guerra de Crimea se inició cuando Rusia atacó el decadente Imperio Otomano en Turquía. Temiendo la expansión rusa, Gran Bretaña y Francia se unieron a los turcos. En septiembre de 1854, el ejército aliado navegó hasta Crimea, una península situada en Ucrania. Las tropas fueron transportadas en un buque de vapor. Este nuevo medio de transporte era tan fiable que permitía planear grandes operaciones militares desde la distancia, siguiendo un programa preciso. Gracias a los barcos de vapor, una ingente cantidad de provisiones y munición podía ser transportada exactamente donde y cuando era necesaria. Los ejércitos franceses y británicos desembarcaron en tropel. Su primer objetivo era la base naval rusa de Sebastopol. Apenas los aliados se pusieron en marcha, el ejército ruso les bloqueó el paso a través de los rocosos montes que dominan el río Alma. A pesar de todo su poderío industrial, en la batalla de Alma, los rusos iban armados con unos mosquetes muy semejantes a los empleados por sus abuelos contra las tropas de Napoleón. Su alcance efectivo no llegaba a los 200 metros, menos que los arcos largos usados por los arqueros ingleses 5 siglos atrás. Británicos y franceses, por el contrario, contaban con una nueva arma, el rifle y las balas Minié. La bala Minié tenía la base ahuecada y se expandía en el largo cañón del rifle, desatando toda la fuerza de la detonación y saliendo a una velocidad vertiginosa. Tenía un alcance de tiro de más de 450 metros, casi 3 veces más que los mosquetes rusos. Británicos y franceses avanzaron triunfantes. Cerca del puerto de Balaclava, los rusos volvieron a presentar batalla. En Balaclava, el comandante británico ordenó tomar una batería de piezas rusas a una de sus unidades de caballería. La unidad escogida era la Brigada Ligera. Las órdenes que recibieron eran poco concretas. La Brigada Ligera cargó por un estrecho valle, en cuyos flancos había dispuesto una unidad de artillería, hasta los cañones que les estaban apuntando desde el otro extremo. Durante casi 2 kilómetros, los jinetes británicos pasaron bajo el fuego de los cañones. La Brigada Ligera consiguió apoderarse de los cañones rusos, pero no pudo transportarlos a su destino y se vio obligada a retirarse teniendo que pasar de nuevo por el Valle de la Muerte. De los 673 jinetes murieron 247. Las balas Minié y los buques de vapor dieron a los aliados una gran ventaja. Pero en Balaclava, la estrategia no había estado a la altura de la tecnología. Los días de la carga de la caballería habían terminado mucho antes de Balaclava. Pero la Brigada Ligera tuvo que perecer para demostrarlo. Por toda Crimea, a los inventos concebidos en tiempo de paz se les encontraba usos para los tiempos de guerra.
Los oficiales franceses que invadieron la fortaleza rusa de Malakoff, por ejemplo, fueron los primeros en utilizar relojes, lo bastante precisos como para sincronizar el asalto, práctica muy común desde entonces en todos los campos de batalla. Las nuevas tecnologías en materia de comunicaciones estaban cambiando la guerra de un modo inesperado. William Howard Russell, el primer corresponsal de guerra de la historia, fue encargado de seguir e informar sobre la guerra de Crimea para el prestigioso diario londinense The Times. Russell llegó a Crimea lleno de entusiasmo por la guerra. Pero cuando llegó el invierno y vio con sus propios ojos la situación de abandono en la que se encontraban los soldados heridos, su entusiasmo se convirtió en ira. Los muertos, tirados por el suelo tal como habían caído, yacían al lado de los vivos. El hedor era espantoso. Por lo que pude observar, aquellos hombres murieron sin que nadie hiciera el menor esfuerzo por salvarlos. La opinión pública británica estaba indignada. A pesar de las tentativas de los militares por censurarle, los artículos de Russell hicieron caer al gobierno británico. También impulsaron a una mujer inglesa a ir a Crimea, una mujer cuya visión de la asistencia médica en tiempo de guerra era simple y revolucionaria al mismo tiempo. Se llamaba Florence Nightingale. Por medio de la limpieza y de una alimentación más equilibrada, redujo el número de bajas de un modo ostensible. Cuando acabó la guerra, la labor de Florence Nightingale propició la fundación de la Escuela Médica Militar, un homenaje muy oportuno a aquella mujer. La de Crimea fue la primera guerra condicionada por la prensa. Los soldados retratados en las fotos del pionero Roger Fenton solo los vieron un puñado de privilegiados, pero las palabras del cronista causaron gran impacto en la opinión pública. A partir de entonces, el fotógrafo y el reportero serían figuras habituales en los campos de batalla. Durante el bienio progresista se produjo la Guerra de Crimea entre los años 1854 y 1856, en la que España no participó. La causa de la misma fue hacerse con el control del Mediterráneo oriental ante la desaparición del Imperio Otomano. La guerra fue encubierta por cuestiones religiosas. Rusia, defensora de los cristianos ortodoxos, necesitaba tener paso libre por el estrecho de Dardanelos, mientras que Francia se declaró defensor de los católicos que vivían en Líbano, Siria y Egipto. También tenía causas estratégicas. Inglaterra exigió la conservación y soberanía de Turquía sobre el territorio turco, para así tener el control del comercio del Mar Negro al Mediterráneo oriental, para poder pasar sus mercancías a la India a través de Egipto. La chispa del conflicto fue un incidente en Jerusalén entre ortodoxos y católicos por la custodia de los santos lugares. Rusia pidió permiso a Turquía para intervenir y este no se lo concedió. Rusia pasó e invadió Moldavia y Valaquia, sufriendo la flota turca una derrota sin precedentes. Murieron 4.000 marinos. Turquía en esos momentos pidió ayuda a Francia e Inglaterra, que declararon la guerra a Rusia, y Austria, Piamonte, Cerdeña y Prusia se unieron al ejército aliado. España, como os he dicho, no participó y se declaró neutral, enviando una comisión de observadores al mando del general Prim. Esta comisión no se mantuvo neutral y asesoró a los turcos, por lo cual los rusos nos acusaron de falsa neutralidad. Durante todo el conflicto, los aliados presionaron a España para que entrara en la guerra, pero tanto la prensa moderada como progresista coincidían esta vez en no entrar en el conflicto y además nos estábamos beneficiando con la venta de productos al bando aliado. Pero sí que hubo alguna participación española en el conflicto a modo de voluntarios. Eran carlistas exiliados que fueron a este conflicto para poder subsistir. En agosto de 1855 España decidió entrar, pero los aliados no se lo permitieron y no aceptaron porque ya la guerra estaba totalmente ganada. Se produjeron muchísimas bajas en este conflicto. Por los aliados 350.000,
por los rusos 250.000 y civiles 750.000. El 30 de marzo de 1856 se firmó el Tratado de París, por el cual Rusia no podía pasar barcos de guerra por el Mar Negro ni construir fuertes en sus costas. Así, tendría que devolver los territorios conquistados a Turquía, pero dichos territorios no volverían a pertenecer al Imperio Otomano. Y por último, la última consecuencia que trajo esta guerra de Crimea fue un cambio en el sistema de alianzas europeos. Había dos bloques. Por un lado Inglaterra y Austria y por otro lado Francia, Alemania y Rusia. Después de la aprobación de la Ley de Desamortización de Madoz, las relaciones entre el gobierno progresista y la Iglesia fueron muy malas. El objetivo de los progresistas era reorganizar al clero para adecuarlo a las necesidades de la sociedad. Pero por parte del gobierno no se definió cuál era el papel de la Iglesia. Se denunció el Concordato de 1851 y se dio libertad de conciencia al culto, con la introducción del mantenimiento del culto y el clero, una asignación económica para la Iglesia. Por parte de la Iglesia se quejaba de que los gobernadores civiles no obligaran a la gente a santificar las fiestas, la no obligatoriedad de la enseñanza de la religión en la enseñanza, el permiso a los protestantes para que predicaran y, por último, la falta de libertad de expresión. Durante el bienio progresista se tomaron muchas medidas con relación al clero. Por ejemplo, se pusieron condiciones a los obispos para ejercer la censura. Tendrían que escuchar al autor de la publicación y siempre tener el consentimiento de la reina para la censura. El gobierno, haciendo uso del derecho de pase regio, no publicó el dogma que Pío IX declaró en diciembre de 1854 sobre la Inmaculada Concepción, que decía que la Virgen María siempre fue virgen. Se prohibió a los predicadores hablar sobre cuestiones políticas y sociales desde el púlpito, pero el clero no hizo mucho caso. Así, en febrero de 1855 se autorizó a los gobernadores civiles a hacer listas con predicadores favorables y contrarios al gobierno y reprimir a estos últimos. También se prohibió conceder órdenes sagradas a más personas de las necesarias para cada parroquia. Se regularon los entierros. Se suprimió, por ejemplo, el pago de los derechos a las parroquias por donde pasara un entierro, y asimismo se construyeron cementerios no católicos. La prensa católica que criticó a la desamortización sufrieron destierros los redactores y cierre de los periódicos. Se clausuró también el Tribunal de la Rota, se prohibió al clero, tanto a las autoridades como a las órdenes religiosas, enviar exposiciones tanto a la reina como a las cortes, no así si lo hicieran a título particular. Y por último, se impuso al clero la condición de funcionario civil y todos los cargos del clero serían designados por el Estado y además estarían obligados a pagar impuestos como el resto de los españoles. Como os dije en el tema anterior, durante la etapa progresista en estos 2 años hubo muchas legislaciones. Vamos a ver a continuación la primera ley que se hizo sobre el ferrocarril en 1855. Con la expansión del ferrocarril, España vive los efectos de la revolución de los transportes. El tiempo se acelera y las distancias se acortan. Hasta ese momento, la velocidad máxima que podía alcanzar el hombre era la de un caballo a galope, la misma que en tiempos de los romanos.
El transporte de mercancías y viajeros se había basado durante siglos en la utilización de bueyes, mulas y caballos. La velocidad de las diligencias, el transporte más rápido hasta entonces, apenas llegaba a los 10 kilómetros a la hora, con el retraso añadido que suponía tener que cambiar los caballos en las casas de postas cada 10 o 15 kilómetros. Con la llegada del tren, esa velocidad se triplica. En ir de Madrid a Irún en diligencia tirada por caballos se tardaba 3 días. Ahora en ferrocarril el viaje se hace en una jornada. Los llamados caminos de hierro se van a encargar de vertebrar España. El ferrocarril provoca la expansión real del comercio español porque establece una rápida comunicación entre todas las regiones. Además, permitirá una mayor movilidad de la población. Pero los dos sistemas, el tradicional y el moderno, convivirán largos años, dadas las dificultades que la orografía española presenta para extender el ferrocarril por todo el país. En España, tender 1 kilómetro de vías cuesta de 5 a 10 veces más que en Francia o Alemania. ¿Ferrocarril? No, si yo ya lo había pensado. Cualquier mercancía llegaría a Madrid con la mitad de coste de transporte, por lo tanto se podría vender más barata o se tendría un mayor margen de beneficios. El negocio es tan claro que si no nos damos prisa, nos lo pueden pisar. Pensaba que usted solo se interesaba por la política. ¿La política? Cada día me interesa menos. La bolsa se ha enseñoreado del mundo y tiene más poder que los gobiernos. Bien, me parece que puede ser muy interesante. A partir de 1855 se desata en el país la fiebre de la construcción de ferrocarriles. La explicación está en el respaldo que el gobierno ofrece a los proyectos de nuevos trazados. El Estado invierte en ellos parte del dinero obtenido con la desamortización. Pero sobre todo, aprueba una nueva ley de ferrocarriles que incentiva extraordinariamente la participación del capital extranjero. ¡Qué alegría! ¿Qué? ¿Cómo hay? Fantástico. Les aseguro que París es una ciudad conquistada. En la bolsa no saben dónde meter el dinero. Cuéntanos. Estamos en la época de las grandes empresas. Lo que ocurre aquí no es nada. Europa está congestionada de oro y necesita negocios donde colocarlo. Los gobiernos progresistas configuraron a partir de 1855 un marco institucional cuyo objetivo prioritario era facilitar la rápida construcción del ferrocarril español, ya que lo consideraban imprescindible para modernizar el país. En 1856 se empieza a construir la línea del ferrocarril de Madrid a Irún, o del Norte, que será el tronco básico de la red septentrional de España con 633 kilómetros. La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España fue creada en 1858, con más del 75% de capital extranjero y dominada por los hermanos Pereire. La inauguración de las líneas de ferrocarril constituyeron siempre un acontecimiento social de primer orden y contaron con la participación de lo más selecto de la sociedad. El ferrocarril acercó el campo a la ciudad y la ciudad al campo. Inició el turismo al mar y supuso un poderoso elemento de transformación de la sociedad que contribuyó al auge de la burguesía. Con el ferrocarril se extendió la red telegráfica y la telefónica, al tiempo que contribuyó al perfeccionamiento de la mecánica y la metalurgia. El capital extranjero, especialmente francés, entra masivamente en España y en consecuencia se hace con la propiedad de la mayor parte de las compañías ferroviarias. En 10 años entran en funcionamiento más de 5.000 kilómetros y 2.000 más están en obras. Los problemas para construir el ferrocarril en España los podemos resumir en los siguientes puntos.
tenemos una orografía bastante complicada. Muchos de los inversores no pretendían construir sino especular, obtener la concesión y luego revenderla. La falta de seguridad jurídica para los inversores, debido a la inestabilidad política y a la quiebra económica de España. Por eso los inversores tenían exigencias importantes, como que las importaciones fueran subvencionadas, tener garantías de sus inversiones y que las aportaciones fueran a fondo perdido. Y el último problema que teníamos, y no más importante, era la falta de viajeros y de mercancías. Los gobiernos progresistas crearon una inspección sobre concesiones y contratas con el objetivo de evitar la especulación, pero lo más importante relacionado con el ferrocarril fue el Decreto Ley de junio de 1855 sobre la Ley General de Ferrocarriles. Esta ley contemplaba que las Cortes a partir de ahora serían las responsables de otorgar las concesiones, de dar dinero a fondo perdido, vigilar la construcción y revisar las tarifas cada 5 años. ¿Quiénes a partir de ahora podrían construir líneas ferroviarias? Empresas privadas y empresas privadas en cooperación con la pública. A estas empresas se les permitía conseguir la concesión de la línea ferroviaria de forma provisional y sin constituir sociedad anónima. Esto quiere decir, o abría, mejor dicho, las puertas a la especulación. Las empresas que participaron en estas concesiones, un 50% estaban relacionadas con las obras públicas, un 15% con el sector industrial, otro 15% con el crédito y el último 15% con los bancos privados. ¿Qué facilidades daba la Ley General del Ferrocarril a estas compañías? Le daba garantía frente a futuras confiscaciones y embargos. Las concesiones llegaban a los 99 años. Se le daba exención total de aranceles a las importaciones del material que fuera necesario para la construcción, ya que salía más barato traer el material del extranjero que comprarlo en España. Se les daban privilegios para expropiar tierras y la concesión de subvenciones estatales, un 16% del capital invertido. Y por último, se les daba el privilegio de la explotación de minas y materias primas españolas como compensación a sus inversiones. Era un chollo, en este caso, para las empresas extranjeras invertir en el ferrocarril en España. Las compañías francesas fueron las que más negocio hicieron en la construcción del ferrocarril en España. Para financiar la red ferroviaria, el gobierno progresista creó un sistema bancario y se hicieron varias leyes, como la Ley de Banca y de Sociedades de Crédito y la Ley de Bancos de Emisión. La Ley de Banca y Sociedades de Crédito regulará la actividad bancaria y sus objetivos serán generar dinero, fomentar inversiones y atraer a capitales extranjeros. Estas sociedades no podían emitir billetes, pero sí obligaciones con un mínimo de 30 días y un máximo de 1 año, con un límite del doble de su capital. Se crearon muchas sociedades de crédito, en Madrid, por ejemplo, 11, Barcelona 6, Valencia 4, Valladolid 3, Bilbao 2, Santander 2 y Cádiz 2. La Ley de Bancos de Emisión, su misión era regular la circulación del dinero. Se amplió el número de bancos que pudieran emitir billetes en papel. Hasta ahora la exclusividad la tenía el Banco Español de San Fernando, el Banco de Barcelona y el Banco de Cádiz. La cantidad máxima de emisión era el triple de su capital. De todos los bancos que se crearon, el más importante es el Banco de España, que se funda el 28 de enero de 1856 y era el que tenía los depósitos más superiores al resto.
El Banco de España era una sociedad privada bajo el control del Ministerio de Hacienda. Sus funciones eran la custodia de las reservas metálicas del Estado y la ayuda al mismo en cuestión de préstamos. En 1858 abrieron sucursales del Banco de España en Valencia y Alicante, y en 1868 el Banco de España se haría cargo de la gestión tributaria. Y el 19 de marzo de 1874 se concederá el monopolio de emisión de billetes al Banco de España y el resto de los que emitían se convertirán en sus sucursales. Esta medida no fue aceptada por los bancos de Barcelona, Reus, Bilbao y Santander, que se convertirían en banca independiente. También aparecieron bancos de negocios, que emitían obligaciones a corto plazo, un máximo de un año, que podían circular estas obligaciones como dinero. Todas estas medidas del sistema bancario no gustó a la banca francesa, porque hasta ahora era la que tenía el monopolio del crédito en España. Tampoco gustó a los liberales más radicales, porque no querían más capitalismo en España, y tampoco gustó a los conservadores, ya que eran contrarios a la liberalización del sistema bancario. En 1856 el banco se rebautizó con el nombre de Banco de España, y 12 años después el ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, declaró la peseta unidad básica del sistema monetario español. En 1874, siendo ministro de Hacienda José Echegaray, que años después obtuvo el Premio Nobel de Literatura, se le concedió al Banco de España el monopolio de emisión, a cambio de un importante crédito para financiar al Tesoro. Esta concesión definió sus relaciones con la banca privada y fue determinante para su gradual conversión en un banco central.